Gracias por estar con nosotros y esta segunda parte del programa se convierte en Cala en la política. Quiero darle la bienvenida al candidato a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, por el Partido Centro Democrático. Bienvenido, Óscar Iván, un gusto tenerlo con nosotros. Cala, muchas gracias. Para mí es un honor estar en este programa y comunicarme con toda la teleaudiencia en el continente americano. Pues para nosotros también escucharles, por supuesto, candidato. Y bueno, tengo que decir que Óscar Iván fue ministro consejero, ministro de Hacienda del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también tuvimos en días recientes en el programa. Estudió economía en la Universidad Javeriana de Bogotá, obtuvo el título de máster en finanzas públicas en la Universidad de Exeter, Inglaterra. Perfecto. Y bueno, tiene una historia política bastante amplia, concejal, alcalde de Pensilvania, cofundador y presidente del partido de la U con el presidente Álvaro Uribe Vélez y Pensilvania, Colombia, que yo le preguntaba que había un Pensilvania. Mucho honor. Lo que pasa fue que quien ayudó a fundar nuestro municipio, porque yo soy de la provincia, como decimos en Colombia, un pequeño pueblo en la zona cafetera. Había un sacerdote que era de origen americano y sugirió nombres muy relacionados en ese momento con la importancia en los Estados Unidos. En Caldas hay dos municipios, uno Pensilvania y otro Filadelfia, que adoptaron nombres de ciudades de los Estados Unidos. Es el candidato de Álvaro Uribe, el candidato Centro Democrático y Centro Democrático. Y del uribismo. Y del uribismo, exactamente, pero tuvimos recientemente al expresidente aquí apoyándole, dándole toda su fuerza después de esas elecciones internas de Centro Democrático. Usted le gana incluso a Francisco Santos, un personaje mucho más mediático y más conocido que usted a nivel nacional e internacional fuera de Colombia. ¿Está listo para ser presidente? Por supuesto. Yo conocí al presidente Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Estamos hablando de 1997. Y desde ese momento siempre he estado compartiendo con él las propuestas y la doctrina política que él ha liderado. Yo me siento profundamente identificado con las principales ideas que han inspirado su obra de gobierno. En los 8 años lo acompañé, primero como senador de la República y en el segundo periodo como ministro de Hacienda. Creo en esas ideas y las defiendo. Y yo hago política sobre bases firmes, con convicción, porque uno tiene que defender en lo que cree. Esa es la razón de ser de la actividad política y por eso hoy tengo la certeza de que voy a ser el próximo presidente de Colombia defendiendo esas ideas que son las que Colombia necesita hoy. Óscar Iván, pero no necesariamente los uribistas, que son millones de colombianos, endosan fácilmente su voto a un candidato que haya escogido Centro Democrático. Las encuestas no le favorecen del todo. Entonces, ¿le preocupa que a esta cercanía de las elecciones usted todavía no haya despuntado como ese candidato que quiere hacerle fuerza al actual presidente Santos? Mire, eso es muy interesante. Yo tengo una trayectoria de 25 años en política. Siempre la política me traza unas metas claras y trabajo para lograrlo. Recuerdo que hace unos meses me decían, es que usted no figura en las encuestas, es margen de error. Y hoy ya las encuestas empiezan a mostrar una tendencia, un ascenso sólido. ¿Qué me dicen a mí siempre las encuestas? Que hay que trabajar más, que hay que ponerle más entusiasmo, más ganas, más amor, porque la política en la defensa de unas ideas requiere amor, requiere mostrarle al ciudadano, en el caso nuestro en Colombia, que lo que estamos proponiendo es la respuesta a sus problemas, aquí hay verdaderas soluciones, y ese trabajo poco a poco ha ido mostrando que estamos en la pelea. En muchas encuestas ya incluso sobrepaso al presidente Santos, en otras ya voy punteando, pero lo importante es no salirse del camino que se ha trazado uno. Y siempre he dicho una cosa, la única encuesta válida es la del día de la elección. Mira lo que pasó recientemente en Costa Rica, tú lo recuerdas. Sí. Una persona que figuraba en el tercer renglón de las encuestas, en tercer lugar, nadie pensaba que podía ganar y ganó en primera vuelta. Casi que se convirtió en candidato único. Faltan 6 semanas y espacios y programas como este me ayudan mucho para que se conozca qué pienso, en qué creo, por qué es tan importante la propuesta de Óscar Iván Zuluaga como candidato a la presidencia. El expresidente Uribe me dice, dándole el espaldarazo que obviamente es fuerte, es importante, me dice, quien lo escucha se convence de que debe ser el próximo presidente. Entonces yo le voy a dar 2, 3 minutitos para escuchar cuál es la diferencia, cuál es su propuesta diferente a, por ejemplo, el gobierno del presidente Santos en este momento. Lo que yo represento es una carrera política de esfuerzo, de trabajo y de lucha, hecha paso a paso.
una formación pública, pero con experiencia privada. Y esa combinación permite entender mejor cómo ser un líder de resultados. Porque yo siempre la política la he visto sobre esa base. Actuar, hacer. En América Latina hemos sido muy retóricos y por eso avanzamos poco. Aquí lo que se requiere es acción, decisión. Yo me he preparado y a lo largo de mi vida pública lo he mostrado. Un caso concreto, cuando fui ministro de Hacienda, en la crisis más profunda de la economía global en el 2008-2009, en el 2009 fui seleccionado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. Lo que hicimos le ayudó mucho a Colombia, y Colombia fue la economía de mejor comportamiento en la crisis en América Latina. Eso es lo que me permite hoy mostrarle a los colombianos una alternativa. Yo hago política porque creo en unas ideas, que es fundamental, es esencial. La política sin convicción no tiene sentido. Soy un defensor de la democracia. Para mí el valor esencial es la libertad. Lo estamos viviendo ahora en el caso de Venezuela. Cuando uno en política tiene esa convicción de luchar por la democracia, por sus principios, por sus valores democráticos, defender la libertad, entiende lo que significa ser un gobernante, asume el verdadero papel de líder público que quiere orientar a la sociedad a ser una sociedad de mejores niveles de bienestar, a mejorar el ingreso de las familias, a pensar en el ciudadano de a pie para que pueda tener respuestas claras a sus problemas. Por eso estoy seguro que voy a ser el próximo presidente de Colombia, porque he interpretado y he logrado hacerlo de manera clara las necesidades de los colombianos. Colombia está inmersa en este proceso de paz controversial. Lo que definitivamente la gente sí aspira es que haya paz en el país. El presidente Santos dice que ninguno de los candidatos está preparado para manejar un proceso de paz. ¿Cómo resultaría la continuación de este proceso bajo su presidencia? Hay una cosa clara, y usted lo ha dicho. Todos queremos la paz. La pregunta es qué tipo de paz queremos. ¿Cuál es mi visión sobre la paz? La paz tiene que ser una paz digna, estable y duradera. Debe ser una paz que le sirva a la sociedad, que sea un ejemplo. Una paz que fortalezca la democracia, las instituciones, y una paz de la mano de la justicia. Una paz que respete el derecho a las víctimas. ¿Cuál ha sido nuestra gran diferencia con la propuesta del presidente Santos? Que él está negociando con las FARC sin ninguna exigencia. En estos días se celebró, por ejemplo, el Día Mundial contra las Víctimas de las Minas Antipersona. En eso el terrorismo de las FARC es el actor número 1 en el mundo. Y ni siquiera eso se le exigió a las FARC sentados a la mesa. Hoy en Colombia siguen asesinando niños, niñas, campesinos, soldados, policías por cuenta de las minas antipersona. Entonces la propuesta nuestra es, busquemos una paz negociada, pero exigirle a las FARC que cese toda acción criminal contra los colombianos de bien, para que sea una paz y un proceso que genere confianza, que genere credibilidad. En Colombia nadie entiende que las FARC siga asesinando y no pase nada en La Habana, que las FARC siga reclutando niños. El año pasado Ismael, las FARC reclutó 3.000 niños. Eso es una tragedia en cualquier país del mundo. Eso es algo que es inaceptable para una sociedad, y la pregunta es, ¿por qué no se le exige nada? Porque hay que permitir que las FARC sigan actuando como organización criminal, sigan siendo el principal cartel del narcotráfico. Paz sí, pero una paz que permita fortalecer nuestras instituciones, no que signifique una rendición de la democracia colombiana. Y en eso hemos tenido una discrepancia desde el primer día con la forma como el presidente Santos ha planteado el proceso en La Habana, Cuba. Pero se acabarían entonces los diálogos de paz si usted llega a la presidencia. Lo que yo he dicho es lo suspendo. Y le diría a las FARC, ¿quiere una paz negociada? Bajo unas condiciones. Tiene que ser un proceso. Y cambia las reglas del juego. Pues condiciones. El presidente Santos se sentó en La Habana, primero dijo que 6 meses, luego que 1 año, ya van 2, ahora dicen que otro año más. En estos días una periodista me describió lo que pasa en La Habana. Se lo cuento porque es muy interesante. Dice, ¿qué es el proceso después de 2 meses de estarlo cubriendo? Hay 30 guerrilleros, cada uno con su amante. Van a unas sesiones de 9 a 11. En la tarde están en la playa tomando ron. Están en tratamiento de salud. Las FARC sigue haciendo todo tipo de acciones criminales en Colombia y no pasa nada. Están en La Habana. Wow. ¿Es eso lo que los colombianos entendemos como una paz negociada? Después de tantos años, es que no es la primera vez que se le da una oportunidad a las FARC. Recordemos lo que pasó en el gobierno de Pastrana, en la famosa zona del Caguán. En el Caguán se le concedió históricamente a las FARC todo lo que había pedido.
zona de extensión, agenda nacional, estábamos dispuestos a constituyente, estaba humillado el Estado. Y después de esos 3 años y medio, ¿qué pasó? Que toda la comunidad internacional, sin excepción, incluidos los países europeos que eran más opositores a eso, acordaron que las FARC son una organización narcoterrorista y no han dejado de serlo un solo día. Una negociación no puede estar planteada sin condiciones. Esa es nuestra gran discrepancia para buscar una paz que sea digna para la sociedad colombiana. En tema de educación, yo veo que usted su campaña la ha realmente aterrizado mucho al futuro, la inversión hacia los jóvenes. Le vi hablar y decir, yo quiero ser el presidente de ustedes, los jóvenes. Pero la educación suena bonito, pero es para mucha gente que quiere voto inmediato y ganar elecciones. El tema de la educación es una promesa difícil porque no cambia al día siguiente, como decirle te doy una bolsa de comida y te voy a construir una escuela y un puente, algo que son obras. Entonces, ¿cómo apostarle a la educación sintiendo que es una boleta ganadora para usted? Nuestra propuesta es una verdadera revolución. Yo he dicho, efectivamente, que tengo una ilusión, ser el presidente de los jóvenes, pero algo adicional, ser recordado como el presidente de la educación. El problema de Colombia es la educación, la respuesta a los problemas sociales, al bajo nivel de clase media, a la precariedad de los ingresos, a la mala distribución de la riqueza. Es que tenemos un esquema de educación pública que es regresivo, no construye inclusión social. ¿Cuál es mi propuesta? Vamos a iniciar con la incorporación de la jornada escolar completa. 9 millones de colombianos que van a colegios públicos estudian de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Todo el día en el colegio, eso no existe en Colombia. Hay doble jornada. Eso significa que hay que construir más colegios. Darles 2 alimentos diarios gratuitos, el desayuno y el almuerzo. Eso va a ser algo enorme para los pobres de Colombia, donde muchos hijos ni siquiera un alimento al día. Va a reactivar el sector agrícola. Jóvenes que salgan bilingües de los colegios, que los colegios públicos puedan competir con los privados y lograr algo muy importante en Colombia, porque tenemos una institución como el SENA dedicada a la formación técnica, que todo bachiller en Colombia salga con un título de técnico del SENA. Y nos hemos impuesto algo adicional. Todo bachiller en Colombia son 750.000 al año. Vayan a la universidad y a una carrera tecnológica de calidad. Si logramos avanzar en esa dirección, al país lo transformamos. Hoy los problemas sociales de Colombia, desempleo, homicidio, delincuencia, microtráfico, población carcelaria, son jóvenes. Jóvenes que no tienen educación y oportunidades. Y la gran riqueza de Colombia es que somos un país joven. ¿Sabe cuánto es el promedio de edad de Colombia? 26 años, Cala. El de la Unión Europea es 45 años. Y un país como Japón es 50 años. ¿Cuál es la gran riqueza de nuestro país? Los jóvenes. Los jóvenes. Pero si no los educa, si no les da oportunidad, se vuelven la gran frustración. Yo consigo una Colombia, sueño con una Colombia de clase media sólida, sueño con una Colombia llena de oportunidades, y eso solo es posible si educamos a los jóvenes. Ese es un discurso taquillero, y le estoy demostrando a los colombianos, esa es la prioridad. El liderazgo público es para jugársela a fondo por los temas que transforman una sociedad, y ese es el caso de la educación en mi país, Colombia. Vamos a hacer una pausa, tenemos que irnos a publicidad. Cuando regresemos, política exterior. De ser el próximo presidente electo para Colombia, ¿qué va a pasar con la política, digamos, relacionada con Venezuela? Usted es el representante de Centro Democrático, el partido de movimiento político de Álvaro Uribe, y sabemos la posición radical que tiene Uribe sobre el caso Venezuela. Entonces yo quiero escuchar cuál es su norte, su brújula de llegar a ser presidente de Colombia. Volvemos enseguida con Óscar Iván Zuluaga, Cala en la noticia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Continuamos con el candidato a la presidencia de Colombia, Óscar Iván Zuluaga, del partido Centro Democrático, el partido del expresidente Uribe, ahora senador de la República. Y Óscar Iván fue ministro, consejero, ministro de Hacienda, y también sabemos que hubiese sido ministro del gabinete del presidente Santos de haber aceptado esa proposición, ¿verdad? Así es. ¿Qué ministerio le ofreció? Del Interior. Yo no le acepté al presidente Santos y le dije la verdad. Y el presidente, yo no la acepto porque yo hago política, como lo he dicho, por convicción. Y yo he hecho políticas con el presidente Uribe. Creo en este proyecto. Si yo voy a estar en un gobierno es porque creo en él.
El presidente Santos se hizo elegir con unas ideas y nos engañó, gobierna con otras. Y yo prefiero mantener siempre una coherencia, porque para mí es el gran activo de un político. Cuando un político defiende unas ideas, él se elige con esas ideas y gobierna con esas ideas. Eso le da tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. El ciudadano sabe a qué atenerse. Por eso muchas veces los políticos generan frustración, porque dicen unas cosas que no son fruto de su convicción para hacerse elegir y después hacen totalmente lo opuesto. Yo siempre he tenido el camino de la defensa de las ideas, de ser coherente, de decir la verdad, y por eso no le acepté al presidente Santos ese ofrecimiento. Pero qué extraño, porque entendiendo que puede ser, y es cierto lo que usted dice, hay muchas promesas de campaña que en algunos políticos luego ya en su puesto en ejercicio se olvidan completamente, y el electorado también casi que se olvida de muchas de las promesas que ellos hicieron, pero en el caso del presidente Santos es muy difícil creer el cambio de rumbo porque fue ministro de Defensa. Correcto. Y porque tuvo una posición radical con el tema Venezuela y el tema Hugo Chávez, y eso me consta en varias de las conversaciones que he tenido con diferentes personas que estuvieron muy cercanos a su gestión como ministro de Defensa. Entonces, ¿dónde usted cree que vino el momento de cambio de giro que fue inmediato, fue una luna de miel inmediata tras ser electo presidente? Así es, duró 4 días. Ajá. Cuando Chávez llegó a Colombia el día de su 11 de agosto. Es que el gran opositor de Chávez era Juan Manuel Santos, ministro de Defensa. Él mantenía permanentemente diciendo dónde eran las coordenadas de las FARC en Venezuela, el apoyo del régimen chavista a todas esas rutas del narcotráfico que utilizaba las FARC, y su insistencia era permanente. Claro, cuando gana la presidencia teníamos el consuelo de que seguramente él iba a restablecer las relaciones con Chávez, pero con una exigencia, que no apoyara el terrorismo de las FARC. Y ocurrió lo contrario, lo llevó a Colombia, le dijo: usted es mi nuevo mejor amigo, y le entregó las llaves de la paz. Ese día se acabó la política de seguridad democrática. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe. Pero tiene que haber una razón. Solo él lo sabrá. Pasar a la historia porque quería hacer un proceso de paz. Es que esa es la dificultad, y mire dónde ha llevado a Colombia, a unos riesgos enormes, con un proceso que está definido sin ninguna condición, a un proceso que le implica unos riesgos severos al país, porque es la puerta de ingreso del castrochavismo a Colombia. Eso es lo que está negociando las FARC en La Habana. Y por eso nuestra sorpresa, y hemos asumido esta actitud, crear una alternativa política diferente, una alternativa para Colombia, frente a los riesgos que eso significa. Y aquí estamos. Estamos ya disputando la presidencia de la República, nos fue muy bien en las elecciones al Congreso, somos un nuevo partido político, con doctrina, con claridad, con la defensa y unos propósitos claros. Y eso nos estimula, pero eso fue lo que hizo Santos. Se hizo elegir con las ideas de la seguridad democrática, con las ideas del gobierno Uribe, y ahí hizo exactamente lo contrario. ¿Qué haría usted como presidente respecto a Venezuela? Una exigencia para Venezuela y todo país. La base de las relaciones internacionales es entender que la democracia tiene 2 enemigos, el narcotráfico y el terrorismo. Y ahí tiene que haber una lucha decidida de todos los países. No puede aceptar Colombia lo que ocurre. Un departamento fronterizo colombiano como el departamento de Arauca. ¿Sabe qué ocurre? Las FARC extorsionan. Y los ganaderos tienen que ir a Venezuela a consignar la extorsión. Nosotros no podemos permitir en un departamento como La Guajira un corredor de movilidad de las FARC desde Venezuela para cometer actos terroristas en Colombia y refugiarse en Venezuela. O lo que ocurre en una zona como norte de Santander, en la zona del Catatumbo, donde las FARC protege la extensión de cultivos ilícitos con un corredor desde Venezuela hasta Colombia. Colombia tiene que ser exigente. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico es una condición para que se preserve una democracia. Y Venezuela tiene hoy un problema muy serio. No hay democracia. Venezuela es una dictadura. Venezuela es una tiranía. En Venezuela no hay libertad de oposición, no hay libertad de expresión, no hay libertad de empresa privada, que son los valores fundantes del régimen, de una democracia, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que busca la defensa de los valores y de los principios democráticos. Eso en Venezuela no existe. En los últimos 2 meses han sido asesinados 39 jóvenes universitarios por protestar. Los países no podemos estar ciegos ante ese hecho.
Los países tenemos que entender que el gran desafío es la democracia, porque detrás de la democracia está lo más importante para la vida de un ser humano, la libertad. Ese es el don más sagrado, y eso solo se preserva cuando hay democracia, y eso no existe hoy en Venezuela. La libertad. Voy a tomar ese tema con la libertad personal. ¿Qué tan libre se siente usted como candidato, alumno del expresidente Álvaro Uribe, al extremo que muchos consideran que Óscar Iván es el títere de Álvaro Uribe? ¿Qué tanta libertad personal tiene usted para ser quien es y no ser el discípulo de Uribe, el mensajero de Uribe? Mire, tanto conocer al presidente Uribe desde el 97, lo que más le fastidia a él es trabajar con personas sin carácter. Cuando yo fui ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda fue Óscar Iván Zuluaga. Le demostré al país la capacidad para tomar decisiones, para enfrentar momentos difíciles, la capacidad de trazarle un rumbo claro al país en el momento de la peor crisis de la economía global. Soy un hombre que actúa en equipo, claro, porque defiendo unas ideas, las cuales comparto con el presidente Uribe y millones de colombianos. Hemos creado una nueva organización política, un partido, el Centro Democrático. Yo me siento muy orgulloso de ser el candidato a la presidencia del uribismo. Pero soy una persona que tengo sello propio, que tengo ideas como esta que le he dado en educación y muchas otras, que le van a permitir a Colombia mayores niveles de crecimiento, de progreso, mejorar las condiciones de bienestar, y en eso consiste la política. Colombia volvió al Mundial de Fútbol de Brasil después de 16 años. ¿Sabe por qué? Porque se armó un buen trabajo en equipo. Y eso es lo que le puede ocurrir a Colombia. Elegimos un Congreso con la presencia del presidente Uribe, muy estimulante para Colombia, tener un expresidente de la talla de él, nuevamente en el Congreso, luchando por la democracia colombiana, y Óscar Iván Zuluaga en la presidencia de la República. ¿Para qué? Para que Colombia sea un país más seguro, más educado, un país de mejores oportunidades, y al ciudadano lo que interesa es que se vean las cosas, y eso lo garantiza un trabajo en equipo con Óscar Iván Zuluaga como presidente de la República. Vamos a hacer una pausa para publicidad, regresaremos con el final de esta conversación con Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial. Las elecciones ya se aproximan. Por supuesto que nuestro equipo de producción de Cala en CNN en español ya invitó al presidente Juan Manuel Santos en su condición de candidato presidencial para esta reelección a que esté con nosotros, y estamos esperando que se confirme su participación en el programa. Y aprovecho también para extender la invitación a Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, Clara López de Polo y Enrique Peñalosa de Alianza Verde, todos candidatos presidenciales. Volvemos enseguida con más de esta conversación. Cala en la política. Gracias por estar con nosotros. De regreso con el final de esta conversación con Óscar Iván Zuluaga. Es candidato a la presidencia de Colombia, y de no llegar a la presidencia, ¿hay plan B? La lucha continúa. Cuando uno está en la política y en la defensa de unas ideas, no hay límite en el tiempo, ni está condicionado a unos resultados electorales. La defensa de la democracia, de la libertad, de estos valores, de cómo construir una sociedad con verdadera inclusión social, cómo transformar a Colombia desde los jóvenes, no tiene límite. A eso quiero dedicar toda mi vida, y lo he hecho en los últimos 25 años. De no llegar a segunda vuelta, ¿con quién se hace alianza? A mí no me gusta hablar de hipótesis. Yo prefiero primero las elecciones del 25 de mayo, porque tengo una convicción: voy a ganar. Claro. Además, decía Chris Gardner en este programa, plan B sucks, como que el plan B apesta, que cuando uno va a un plan teniendo el plan B es porque ya tiene la posibilidad certera, enraizada, de que puede no ganar. Entonces, primero tiene que lograr las cosas. Para eso son las elecciones, y este programa me va a ayudar mucho para eso. Bueno, pues yo también le tengo acá el libro El Poder de Escuchar. Se lo regalé al expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias. Se lo regalo a usted porque creo que realmente el liderazgo en todas las áreas de la vida está sembrado en la capacidad de escuchar. Siempre es así. Escuchar para actuar. Y porque el líder al final es exitoso si toma la mejor decisión. Y eso solo se da si se escucha. Muchísimas gracias. Carla, gracias por esta invitación. Gracias, es un placer para nosotros, y bueno, reitero la invitación al presidente Juan Manuel Santos en su condición también de candidato presidencial, y a los otros tres contendientes de esta campaña electoral. Volvemos dentro de un día con otra hora de Cala de estreno, recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.